¿Qué es lo que? ¿Cómo están? Hola a todos. Poco más de 3 años han pasado desde el estreno de Civil War y su impacto en las películas de Marvel ha sido, después del chasquido de Thanos, el más importante. El Soldado del Invierno en las películas de Marvel marcó una antesala con la caída de S.H.I.E.L.D. a lo que llegaría un par de años más tarde, la caída de los Vengadores. Pero ¿quién tenía la razón al final? ¿Iron Man o el Capitán América? El día de hoy voy a tratar de responder esa pregunta que tanto ha generado debate en el fandom. Pero primero dejemos unos puntos claros. No abordaré el cómic original en esta reflexión, dado que la película ofrece un detonante para el conflicto muy distinto e incluso más profundo e interesante. Y segundo, tanto Tony como Steve exhiben contradicciones e hipocresías a la hora de justificar sus acciones. Pero acá me centraré en analizar el trasfondo político del conflicto, extrapolándolo a nuestra realidad para definir un veredicto lo más acertado posible. Ya me centraré en analizar el viaje que han tenido ambos personajes por separado en sus respectivos videos. La problemática que plantea Civil War señala que los Vengadores, en su cruzada por proteger a la Tierra de amenazas, han despertado las alarmas de diferentes gobiernos del mundo por los daños colaterales que dejan a su paso luego de cada conflicto, dando como resultado la creación de los Acuerdos de Sokovia, documentos políticos que constatan explícitamente que los Vengadores dejarán de ser una organización privada para ser supervisados y regulados por las Naciones Unidas, formándose dos posturas, una a favor de los acuerdos, encabezada por Iron Man, y otra en contra, liderada por el Capitán América. Pero ¿qué pasa con las Naciones Unidas? Fundada el 24 de octubre de 1945, la ONU se creó para mantener la paz y seguridad mundial, fomentar relaciones de amistad entre las naciones y lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales. Básicamente, una organización que velaba por la paz en pro de evitar un conflicto entre potencias, teniendo como antecedentes históricos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todo esto manejado por el Consejo de Seguridad, conformado por 15 naciones, cuyos 5 miembros principales y permanentes con ciertos privilegios son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, que se encargan de aprobar o desaprobar las soluciones propuestas. Una organización fundada con principios puros y altruistas, ¿verdad? Dicho esto, parece que decantarse por la postura de Iron Man es lo más adecuado, dejando claro que los Vengadores, al ser regulados por la ONU, actuarían con el apoyo y la autoridad de los países más poderosos del mundo, y que en caso de haber daños colaterales tendrían que responder ante ellos. Suena bien, ¿no? Pero ¿quiénes representan estas posturas a favor de los acuerdos? Ya sabemos que Stark es la cara principal de este bando, sin embargo, hay que señalar que él apoya los acuerdos como una manera de expiar su culpa por sus errores del pasado, y no porque realmente crea en ellos. Entonces, ¿quiénes son los otros? El primero en pronunciarse a favor de los acuerdos es el rey T'Chaka de Wakanda, el padre de Pantera Negra, que acusa a los Vengadores de ser negligentes, alegando que no pueden actuar de manera independiente sin responder ante una autoridad por sus acciones. Sí, el soberano del país más rico y poderoso del mundo en tecnología y armamento, y que mantiene oculto dichos avances a todos los gobiernos del planeta, fingiendo ser una nación tercermundista y pasando de prestar ayuda en ninguna de las catástrofes a las que se enfrentó la humanidad, y que ni siquiera cuando él era Pantera Negra respondía ante una autoridad por sus acciones, como por ejemplo dejar huérfano a su sobrino, que posteriormente se convertiría en un asesino que casi hace que Wakanda le declare la guerra al resto del planeta. Él está acusando a los Vengadores de negligentes y de no responder a una autoridad. Y el segundo representante de los acuerdos es el secretario Ross, que argumenta, como no, que los Vengadores son peligrosos e incontrolables. Sí, aquel que en su momento, cuando era general militar del ejército, impulsó un programa para crear supersoldados utilizando radiación gamma, arruinándole la carrera a un científico prodigio como Bruce Banner, y que terminó creando no uno, sino dos monstruos verdes que terminaron peleando y matando bastantes civiles en el proceso. Sí, él está acusando a los Vengadores de ser peligrosos e incontrolables. Así que básicamente aquellos que nos prometen más seguridad y control son aquellos que han ocasionado muchos de los desastres más grandes en el universo Marvel.
Sí entienden el punto al que quiero llegar, ¿verdad? La ONU está manejada por políticos los cuales velan por sus propios intereses, y tanto el secretario Ross como el rey T'Chaka son los perfectos ejemplos. Intereses que nunca van a ser permanentes y que en cualquier momento pueden cambiar a conveniencia. Esto mismo es lo que ha llevado a la ONU a pecar múltiples veces de negligencia política, ineficiencia burocrática y corrupción, dado que el ya mencionado Consejo de Seguridad ha demostrado ser incapaz a la hora de resolver varios de los peores conflictos mundiales, ya que al estar prácticamente regido por las 5 grandes potencias del mundo, en muchos casos estas tienden a apoyar a uno u otro bando por intereses políticos de por medio, ejerciendo así su poder de veto y entorpeciendo cualquier acción de paz que pueda ejercer las Naciones Unidas, cosa que si echamos la vista a la historia queda bastante claro. La guerra de Vietnam en 1955, con Vietnam del Sur apoyada por Estados Unidos contra el Vietcong y Vietnam del Norte apoyados por Rusia y China. El genocidio de Ruanda de 1994, que sumó más de 800.000 muertes. El conflicto de Darfur en Sudán en 2003, conocido como el primer genocidio del nuevo siglo, con el apoyo de Rusia y China. La guerra civil de Yemen en 2015, gobierno apoyado por Estados Unidos. Pero el fracaso más completo y reciente de la ONU ha sido, como no, Siria, cuyo gobierno está respaldado por Rusia, mientras que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia apoyan a los grupos de oposición. Así que los Vengadores, para poder intervenir en un conflicto de la mano de la ONU, tendrían que contar con el favor de estas 5 naciones que acabo de mencionar, cosa que históricamente se ha comprobado que es más complicado de lo que parece. Y viendo todos estos datos perfectamente verificables y comprobables por cualquiera de ustedes, yo les pregunto, ¿de verdad vale la pena cederle a la ONU una potencia tan poderosa como son los Vengadores? Seguramente dirás que si ocurre una invasión extraterrestre no va a haber ningún gobierno en el mundo que se oponga a la intervención del equipo. Y es verdad, al fin y al cabo las amenazas externas hacen que las naciones mundiales dejen de lado sus diferencias y se unan ante un enemigo común. Por lo que podríamos decir entonces que los Vengadores no serían usados en conflictos bélicos creados por el hombre y se dejarían únicamente para emergencias de escala mayor. Pero aquí viene la otra parte interesante del tema. ¿Recuerdan que al principio dije que El Soldado del Invierno fue una antesala a lo que se venía el Civil War un par de años más tarde? Pues según el universo cinematográfico de Marvel, S.H.I.E.L.D. se fundó al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, luego de la caída de Hydra, una agencia militar encargada de mantener la seguridad mundial. Y acá podemos hacer una perfecta analogía entre S.H.I.E.L.D. y la ONU, con uno de los momentos más importantes en las películas de Marvel. After the war, S.H.I.E.L.D. was founded. The new Hydra grew, a beautiful parasite inside S.H.I.E.L.D. For 70 years, Hydra has been secretly feeding crisis, reaping war. And when history did not cooperate, history was changed. Hydra created a world so chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom to gain its security. Desde la Segunda Guerra Mundial, Hydra ha tratado de llevar a cabo dictaduras fascistas a escala mundial. A diferencia de Thanos, que es un conquistador y genocida extranjero, Hydra fue una amenaza que creció dentro de los gobiernos y agencias militares del planeta, manejando la historia a su antojo y corrompiendo cualquier organismo internacional dedicado a mantener la paz. Y básicamente, lo único que logró oponerse a su plan de dictadura mundial fueron los Vengadores. Así pues, en El Soldado del Invierno, el Capitán América desmanteló S.H.I.E.L.D. para asegurarse de evitar este desastre. Pero en lo que respecta a Hydra, Cut off one head, 2 more shall take its place. ellos siempre serán una amenaza latente. Así que teniendo todos estos datos históricos, tanto ficticios como reales, de nuevo, ¿de verdad vale la pena ceder ante la ONU a los Vengadores? ¿Es sensato entregarle a un organismo obviamente corrupto con remanentes y parásitos de una organización nazi dentro de su sistema, que según la ficción son los que han causado numerosos conflictos bélicos a lo largo de la historia, a los Vengadores para que hagan y deshagan lo que quieran con ellos a su poder? La respuesta me parece obvia.
La ONU, en muchos episodios históricos, ha demostrado ser incapaz de cumplir el cometido con el que fue creada, dejándose manejar por los intereses políticos y la corrupción de sus miembros más pesados del Consejo, lo que ha llevado a muchas de las tragedias históricas actuales. Y si lo extrapolamos a las películas de Marvel, queda mucho más siniestro el hecho de que Hydra haya sido precisamente la causante de todas estas desgracias debido a sus topos dentro de este sistema y muchos otros gobiernos y organismos del mundo. Así que hoy por hoy puedo decir firmemente que el Capitán América tiene la razón en Civil War. Si te gustó el video, dale un buen like para que yo lo vea, suscríbete si no estás suscrito, te voy a dejar acá abajo Twitter e Instagram para que me sigas y nos vemos en el siguiente video.